No manejes de noche. 3 historias reales de conductores de tráiler. Historia número 1. Un conductor de tráiler recogió a un pasajero en la carretera y nunca volvió a estar solo dentro de la cabina. Mi nombre es Luis Ramírez y llevo más de 10 años como conductor de tráiler. Nunca pensé que algo así me pasaría en carretera. Nunca recojo desconocidos en carretera, desde la madrugada en que el copiloto se subió y nunca volvió a bajar. Esto ocurrió en marzo de 2020, mientras conducía un tráiler de carga por la carretera federal 57 en el tramo entre San Luis Potosí y Matehuala. Es una vía larga, recta y pesada, conocida por sus accidentes y por lo solitaria que se vuelve de noche. Transportaba acero rumbo a Monterrey. Salí cerca de las 11, con todo en regla. Era una noche fría y despejada. Durante las primeras horas no pasó nada fuera de lo normal. El motor sonaba estable, la radio apenas se escuchaba entre interferencias y el tráfico era casi inexistente. A esa hora, la carretera parece detenida en el tiempo. Solo tú, el asfalto y la oscuridad. Cerca del kilómetro 86, vi a un hombre sentado en el acotamiento. Estaba encorvado, con la cabeza baja, como si le doliera el cuerpo. Dudé. No suelo detenerme de noche, pero no había ningún otro vehículo alrededor y algo en su postura me hizo frenar. Se acercó despacio. Tenía la ropa sucia y el rostro pálido. Me dijo que había tenido un accidente unos kilómetros atrás y que necesitaba llegar a una gasolinera. Su voz era baja, cansada, sin urgencia. No parecía agresivo. Abrí la puerta del copiloto y se subió sin decir nada más. Lo primero que noté fue el olor. No era fuerte, pero sí extraño, como humedad acumulada. Arranqué de nuevo. Avanzamos en silencio. Cada vez que intentaba mirarlo de reojo, él mantenía la vista fija al frente. Sus manos descansaban sobre las piernas y temblaban ligeramente. Le pregunté dónde había sido el accidente. Señaló hacia adelante y dijo que no estaba seguro, que había perdido la noción del tiempo. Esa respuesta me incomodó. La carretera era recta y clara. No tenía sentido. A los pocos minutos empecé a sentirme mal. Un mareo leve, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto pesado. Bajé un poco la ventana y el hombre me pidió que la cerrara. Dijo que tenía frío. Su voz sonó apagada, como si no estuviera hablando desde tan cerca. Miré el reloj. Eran las 2:12 de la madrugada. Le pregunté su nombre. Tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo uno común. Justo en ese momento, la radio se llenó de estática. Entre el ruido, una voz mencionó un accidente reciente en ese mismo tramo, ocurrido horas antes. Un vehículo había salido del camino. El conductor había fallecido. Sentí un nudo en el estómago. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. Frené de golpe. El tráiler se sacudió. Revisé puertas, espejos, el acotamiento. No había nadie. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo lo notara. La puerta seguía cerrada. El cinturón, intacto, pero el asiento estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. Volví a arrancar con las manos temblando. Intenté concentrarme en el camino. Entonces me di cuenta de algo inquietante. Aún se escuchaba una respiración dentro de la cabina. No venía del asiento. Venía detrás de mí. No volteé. Aceleré. El corazón me latía con fuerza. Sentía el cuello frío, como si alguien estuviera demasiado cerca. La respiración se mantenía lenta, constante. Cuando vi las luces de una gasolinera a las afueras de Matehuala, sentí alivio. Entré casi sin frenar. En cuanto me detuve bajo la luz, el aire volvió a sentirse normal. El olor desapareció. El sonido también. Bajé del tráiler. Revisé la cabina. No había nadie. Solo una mancha oscura y húmeda en el asiento del copiloto, como tierra. El despachador me preguntó por qué había llegado hablando solo. No supe qué responder. Desde entonces, nunca vuelvo a levantar a nadie en esa carretera. Y cada vez que paso por ese tramo de madrugada, mantengo el asiento del copiloto vacío, porque aprendí que no todo lo que se sube contigo en la carretera se baja cuando tú decides. Si estas historias te asustan, suscríbete y deja tu like. Aquí seguimos contando terror real en carretera. Historia número 2. Un conductor de tráiler recibió una llamada de auxilio desde un punto exacto de la carretera. El problema es que ese kilómetro ya lo había dejado atrás. Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy conductor de tráiler desde hace más de 12 años, y esto ocurrió en 2021, mientras manejaba de noche por la carretera federal 45 entre Zacatecas y Aguascalientes. Es una ruta larga, recta y muy solitaria durante la madrugada. A esas horas no hay pueblos cerca, ni luces, ni señal constante.
Salí alrededor de las 9 de la noche con carga general. El clima estaba tranquilo, sin viento, sin lluvia. El tipo de noche en la que uno entra en automático, manos firmes en el volante, radio baja, ojos fijos en la carretera. Cerca de la medianoche, cuando el cansancio empieza a sentirse, la radio de banda civil se encendió sola. Primero fue estática, luego una voz masculina. ¿Algún tráiler cerca del kilómetro 117? Necesito ayuda. Miré el tablero. Hacía menos de 2 minutos había pasado ese kilómetro. Pensé que el conductor estaba confundido. Respondí diciendo que ya iba adelante. Hubo un silencio largo, incómodo. Por favor, no se vaya. Estoy aquí. Algo en su tono me inquietó. No sonaba alterado ni desesperado. Sonaba cansado, como si llevara mucho tiempo ahí. Le pregunté qué le había pasado. Dijo que su vehículo se había detenido de golpe y que no veía nada alrededor. Ninguna luz, ningún otro auto. Bajé un poco la velocidad y miré los espejos. La carretera estaba completamente vacía. Unos minutos después, la radio volvió a sonar. «Ya lo veo». Sentí un escalofrío. Le pregunté qué veía. Respondió, «Sus luces están más adelante». Eso no tenía sentido. Yo no veía a nadie atrás. Revisé otra vez los espejos. Nada, solo oscuridad. Le dije que probablemente estaba desorientado. La radio quedó en silencio. Seguí avanzando, intentando no pensar demasiado. Hasta que la voz regresó. ¿Por qué se aleja? El corazón empezó a latirme más rápido. Yo no había acelerado. Miré el velocímetro. Velocidad constante. Le dije que iba a buscar un retorno para regresar. La voz no respondió. Cuando encontré uno, frené unos segundos. Dudé. Todo mi cuerpo me decía que no regresara. Aún así, giré y volví por la misma carretera. Al acercarme otra vez al kilómetro 117, la radio emitió una interferencia constante. Luego, la voz regresó, más clara. No debió volver. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté dónde estaba exactamente. Respondió, aquí, en la carretera. Entonces lo escuché. No por la radio, desde fuera del tráiler. La misma voz, muy cerca, como si alguien caminara junto al vehículo mientras yo avanzaba. No miré a la ventana. No frené. Aceleré. El motor rugió y el sonido de la voz me acompañó unos segundos más. Luego, silencio. No paré hasta ver las luces de una estación de servicio. Bajé temblando. Revisé el tráiler, el acotamiento, la carretera. No había nadie. Dentro de la cabina, la radio estaba apagada. El empleado de la estación me dijo que días antes habían reportado a un conductor varado en ese tramo. Nunca lo encontraron. Desde entonces, cuando manejo de madrugada, mantengo la radio apagada en carreteras solitarias. Porque aprendí que no todas las llamadas piden ayuda, algunas solo quieren que regreses. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, porque en la carretera, el verdadero terror nunca avisa. Historia 3. Dicen que en la carretera, de noche, no siempre viajan los vivos. Algunos conductores aseguran haber visto personas que no deberían estar ahí. Y esta es la historia de uno que reconoció a quien jamás debió volver a ver. Yo llevaba más de 10 años manejando tractomula, y esa noche pensé que sería una ruta normal. Salí de Puerto Boyacá cerca de las 11:40 de la noche, rumbo a Cimitarra, por la Ruta del Sol. Carga pesada, papeles en regla, nada fuera de lo común. Pero el ambiente estaba raro. El calor era espeso, como si el aire no circulara. Ni grillos, ni viento. Solo el ruido del motor y mis propios pensamientos. Desde el inicio me llamó la atención lo vacía que estaba la carretera. Esa ruta siempre tiene movimiento, incluso de noche. Esa vez, nada, ni luces a lo lejos. A la altura del kilómetro 48 vi a una mujer caminando sola por la berma. No hacía señas. No pedía ayuda. Solo caminaba, despacio, con la cabeza baja. Reduje la velocidad por instinto. Y ahí sentí el primer golpe en el pecho. Era idéntica a mi esposa. No parecida, no similar. Era ella. El mismo vestido claro que usaba cuando salía tarde del trabajo. El mismo cabello recogido a medias. Incluso cojeaba ligeramente de la pierna derecha, como desde el accidente. Mi esposa había muerto 2 años antes, atropellada en una vía secundaria cerca de Barranca Bermeja. Yo había visto su cuerpo. Había firmado los papeles. La había enterrado. Apreté el volante y aceleré. Me repetía que era cansancio, que la mente traiciona cuando uno pasa muchas horas solo.
pero el espejo retrovisor me quitó cualquier excusa. Seguía ahí. No caminaba más rápido, pero cada vez estaba más cerca. Sentí un frío seco en la nuca. El tablero empezó a fallar. Primero la temperatura, luego la presión del aceite. Las agujas subían y bajaban sin sentido. Encendí la radio para distraerme. Solo estática, ni una emisora. Fue entonces cuando me di cuenta de algo peor. Ya no veía la carretera delante, solo oscuridad, como si la luz de las farolas no alcanzara a iluminar nada. Al entrar a una curva cerrada, cerca de Sabana de Torres, la vi de frente, parada justo en mi carril, mirándome fijo. Frené con toda mi fuerza. Las llantas chillaron. La mula se detuvo a centímetros. El motor se apagó. Las luces también. Silencio absoluto. No escuchaba ni mi respiración. Entonces vinieron los golpes en la puerta del conductor. Lentos, secos. 3 golpes. Conocía ese ritmo. Era la forma en que mi esposa tocaba cuando llegaba tarde y no quería despertarme de golpe. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Sentí como el sudor me corría por la espalda. Y entonces escuché su voz. No sonaba triste. No sonaba enojada. Sonaba normal. Dijo mi nombre, despacio, como si estuviera al otro lado de la puerta de la casa. Me pidió que abriera, que tenía frío, que no la dejara sola otra vez. Yo no me moví, no lloré, no grité, solo apreté el rosario que llevaba colgado del espejo. Los golpes continuaron unos segundos más, y de repente pararon. El motor encendió solo. Las luces volvieron. Delante de mí, la carretera estaba despejada. Ni rastro de ella. Arranqué sin mirar atrás. Manejé hasta el amanecer sin detenerme, sin radio, sin apagar el motor. Desde esa noche dejé de conducir de madrugada. Y cada vez que paso por esa ruta, no miro la berma, porque sé que si vuelvo a verla, esta vez no va a tocar la puerta. Va a subirse.